Ay, mi gente, venga, vamos a seguir. Perdón, ha sido una bromita, no se me enfaden, por favor. Ya sabéis que aquí la política no la trato, pero, ostras, son clips históricos, son clips históricos. A ver, mi gente, me encontré hace unos días con este vídeo, ¿vale? De la gente de A Bote Pronto, ¿no? Que titulan, y para mí me da la sensación de que no vamos a estar muy de acuerdo con el vídeo, o sí, que pone, ¿cómo puede gastar el Atlético tantos millones en fichajes? Veremos a ver, vamos a ir viendo qué nos cuentan, porque una de las críticas que se le ha hecho al Atlético de Madrid en este principio de temporada ha sido de que, cómo el Atleti se puede gastar tanta pasta en fichajes, mientras que el Madrid no se ha gastado ni un duro, porque Mbappé vino gratis, ¿no? Bueno, en fin, ya sabéis cómo funciona. Gente, por favor, que hoy no lo he pedido en todo el directo y en el otro vídeo tampoco lo he pedido. Darle a like, por favor. Like y suscripción. Federica, ¿cómo vamos de suscripciones? A ver. Ojo, 14.935. Están ahí los 15.000, ¿eh? Están ahí. Gente, suscríbanse que están ahí, ¿eh? Y lo que queréis, como siempre, en los comentarios, ¿eh? Venga, vamos a ver qué nos cuenta. El Atlético de Madrid ha roto el mercado de fichajes y se ha lanzado a invertir en estrellas que le puedan dar un salto competitivo. Pero ¿pueden los colchoneros permitirse todo este gasto? Lo analizamos en el vídeo de hoy. Bueno, pues sorpresa en este verano con el Atlético de Madrid, que venía siendo históricamente, por lo menos en las últimas temporadas, un equipo que apenas invertía en el mercado de fichajes, ha pasado a ser todo lo contrario, a ser el equipo que protagoniza los principales fichajes del mercado de veraniego, por lo menos en lo que tiene que ver con la Liga. Y hoy vamos a analizar si se pueden permitir todo este dispendio o si en cambio se están metiendo en un lío que van a terminar pagando en temporadas venideras. En primer lugar, hay que repasar un poco lo que ha hecho el Atlético de Madrid hasta la fecha, en el momento en el que estamos grabando este vídeo, que es el lunes 19 de agosto. ¡Ostras! Pues sí que tiene tiempo, ¿no? Hasta el momento, el Atlético de Madrid ha cometido los fichajes de Julián Álvarez por una cantidad de 75 millones de euros más 20 Bueno, en principio, el único que no estaría sería el del Lenglet, ¿no? en variables, procedente del Manchester City. También Robin Lenormand, que viene de la Real Sociedad por 34,5 millones de euros. Y luego, por último, Sorloth, que viene del Villarreal por 32 millones más 8 en variables. A todo esto... Bueno, claro, pero aquí no se había vendido a Samu, no se había vendido a Joao, no se había vendido a Gallagher, pero bueno, si con esos pocos fichajes ya se estaban medio quejando... No me quiero imaginar ni ahora. Suman las posibles incorporaciones, en primer lugar, de un centrocampista, que a día de hoy no sabemos si va a ser Conor Gallagher por unos 42 millones de euros, o Javi Guerra por 30 millones de euros, o quizás otro futbolista que todavía desconocemos. Y también se habla de que el Atlético de Madrid quiere reforzarse en la línea de centrales con un central zurdo. Suenan nombres como Janko, como Hincapié, que vendrían a costar más de 30 millones para el conjunto colchonero, así que se hace un poquito difícil. O incorporaciones un poco más de oportunidad de mercado, como el Lenglet, que sí tendría una ficha importante procedente del Barça. Como... Conor Gallagher, Me encanta la canción, tío. Por cierto, ¿habéis visto esta foto? ¿Habéis visto? ¡Oh, no! Vale, menos mal que está en mi Instagram puesto. Conor Gallagher. ¿Habéis visto esta foto? Flipas. Este tío ha caído de pie con los dos pies en el Atlético de Madrid. O sea, ídolo absoluto. Conorcito, ¿eh? Y Muso, cierto es, Juan Muso. Una cesión o Alderete del Getafe. Pero como veis, al final el Atlético de Madrid va a protagonizar un mercado de fichajes que va a ascender a más de 200 millones de euros de gasto en incorporaciones, y queremos responder a esa pregunta de si se lo puede permitir o no. En primer lugar, vamos a hacer 4 claves para tratar de resumir un poco toda esta cuestión. En primer lugar, y el primer punto, hay que analizar el mercado de fichajes de los últimos años del Atlético de Madrid, porque como anticipábamos, el Atleti ha sido un conjunto pues que no ha precisamente gastado mucho en los últimos años, lo cual es importante para saber si han ido ahorrando en los años pasados para acometer todas estas inversiones en el momento actual. Si vemos una gráfica que hemos preparado para resumir los últimos 5 temporadas, los últimos 5 mercados del Atleti, ahí veis que desde el año 2019-2020 ha habido un claro descenso del movimiento en el mercado de fichajes del Atleti. Me está gustando cómo empieza. Si es legal y habla del tema de que no se ha invertido
prácticamente nada desde las 2019-2020, vale. Pero, sinceramente, y esto ya os hago otra pregunta, si sumáis altas, bajas, tampoco se ha invertido tantísimo. Si sumáis, o sea, si restáis a la inversión lo que hemos sacado de fichajes y tal, tampoco es una cantidad de locos, ¿eh? Atlético de Madrid en la temporada 2019-2020 en la barra blanca veis las bajas, es decir, lo que el Atlético de Madrid ha ingresado por ventas en el mercado de fichajes, y las altas en la barra roja, que son lo que el Atlético de Madrid ha gastado en nuevas incorporaciones. Casi todos los años, por norma general, como veis, la barra blanca es más alta que la roja, lo cual quiere decir que en los últimos mercados el Atlético de Madrid ha ingresado beneficios, es decir, ha ingresado más de lo que ha gastado en fichajes, hasta un total en estas últimas 5 temporadas de 44, casi 45 millones de euros. Esto significa, resumidamente, que el Atlético de Madrid ha ido ahorrando en los últimos años y ahora tiene un beneficio importante con el cual puede ser un poquito más agresivo en el mercado de fichajes. Eso como primer punto del mercado de fichajes. Otro importante, que os sonará mucho, es el de las amortizaciones. Para recordar un poco cuál es este concepto, que cada día se menciona más y más en el mundo del fútbol, tiene que ver con cómo se gestionan los fichajes a nivel contable, porque una cosa es lo que hace un club a nivel, digamos, general, y otra cosa es cómo luego se lo va apuntando en los libros de cuentas. Muy resumidamente, un fichaje, por ejemplo, por poner un ejemplo, que se haga por 50 millones de euros en un contrato de 5 temporadas, en vez de apuntarse a nivel contable los 50 millones que los pago de golpe el mismo año, lo que se hace es dividirlo por los años de contrato. En este caso, 50 entre 5 años de contrato, se pagarían cada año 10 millones de euros, al menos a nivel contable. Esto es muy importante en el caso del Atlético de Madrid, porque hay que recordar que en los años 2018 y 2019 el Atleti incorporó a sus 2 fichajes más caros de toda su historia de manera consecutiva. Sí, Lemar y Joao Félix. Pero la inversión en Joao Félix fue 7 millones. ¿Cómo A ver, es que no me acuerdo del concepto. Pero vamos, que en realidad lo comido por lo servido. Es que me dijo Luigi, creo que no... Me dijo Luigi que no se llamaba así, o alguien que supo de matemáticas y economía me dijo que no se llamaba así. Pero vamos, prácticamente lo comido por lo servido, ¿no? Y Joao Félix por un importe entre los dos de más de 200 millones de euros. Por lo tanto, vamos a ver, luego con un ejemplo práctico explicando la amortización de Joao Félix, cómo a la práctica el Atlético de Madrid, aunque no fichaba a nadie en los últimos mercados de fichajes, lo que estaba haciendo era todavía pagar esos fichajes de Lemar y Joao Félix, que además para más Inri les han salido regurreu en el plano deportivo. Vamos a ver otro gráfico, en este caso, para explicar la amortización de Joao Félix, el que hasta la fecha todavía es el fichaje más caro de la historia. Y lo va a ser, yo creo. ¿Creéis que en algún momento... A ver, tampoco está muy lejos Julián, pero ¿creéis que en algún momento el Atleti va a volver a gastar esa cantidad? Es que tendrían que darse muchos condicionantes. Tendríamos que vender a alguno por mucho dinero y volver a hacer lo que hicimos con Joao, si acaso. Porque ya digo, Joao, vale, sí, sobre el papel te pone, 127 millones, tal, pero en verdad, como gasto, que no sé si me estáis entendiendo, porque alguien que sepa de numeritos me va a decir que soy bobo, pero bueno, yo me entiendo y lo intento explicar. Como gasto, fueron 7 millones. ¿El Atleti volverá a cometer otra operación así si vende a alguien así tocho? Yo creo que no. Supongo que podría hacerlo, pero sobre alguien contrastado, no una promesa. A ver, Julián, son 95 millones, ¿no? Si con objetivos y todo el rollo, 95 millones. Se queda 30, tampoco... Si ficháramos a Mbappé. Dice. Momento falta para los 15, sí... no lo creo, y menos a alguien tampoco contrastado. El Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lo fichó en el año 2019 por un total de 127 millones de
euros. En ese momento, el Atlético de Madrid, a nivel contable, se va descontando cada año un monto dividido por los años de contrato hasta el final de su contrato, pues para no pagar esos 127, como decíamos, a nivel contable de golpe. Si veis al principio, su contrato inicial era de 2019 hasta 2026, por lo tanto se dividían esos 127 millones de euros entre todos esos años de contrato. Eso hacía que el Atlético de Madrid cada año estuviera pagando casi, como veis ahí en esa línea de puntos roja en la parte inferior, pues cerca de 20 millones anuales. Ahí es nada, 20 millones anuales se iban nada más que para pagar el carísimo fichaje de Joao Félix. La cuestión es que esta amortización puede bajarse si renuevas al jugador, porque al final ese mismo monto que te va quedando lo divides entre más años de contrato, por lo tanto cada año toca a pagar menos. En el año 2022, más bien 2023 porque fue en el mercado de invierno y en el 2023 también después en verano, Joao Félix salió cedido al Chelsea y al Barça, y en ambas cesiones previamente se firmó una renovación, como digo, para extender el contrato. ¿En ambas? ¿Estáis seguros de que cuando se fue al Chelsea también renovó? Yo creo que no. Yo creo que no. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. Espera, vamos a buscarlo. Joao Félix cedido al Chelsea. Yo creo que no. No, yo creo que no. Ah, sí, hostias. Sí. Sí. No me acordaba yo de esto. Míralo, es verdad. Acuerdo con el Chelsea para la decisión de final que prolonga su vinculación por un año más. Ah, sé que con el Barça sí, fueron 2 años, pero... oye, pues no me acordaba yo de esto, ¿eh? Félix, y que la amortización, como veis ahí en la barrita roja, fuese bajando. Entonces el Atleti ha pasado de pagar casi 20 millones de euros a hacer actualmente un poquito menos de 10 millones de euros. Y como veis, en el momento en el que estamos, en este verano de 2024, al Atleti le quedan por pagar todavía de Joao Félix, más de 5 años después de su fichaje, pues un total de unos 40 millones de euros aproximadamente, según nuestros cálculos. Por eso, ahora entenderéis que, por ejemplo, el Atlético de Madrid se esté rumoreando que va a vender a Joao Félix y que pide alrededor de... Spoiler, Beco del futuro. Joao Félix fue vendido por, para recordarlo, 50 millones de euros y un 20% de las plusvalías que deje o que dejase una futura marcha de Joao Félix. Es decir, si Joao Félix fuera vendido por más de 50 millones, eso que supere los 50 millones, el 20% del Atleti, para que lo entendáis, ¿vale? Y dice, y eso se lo agradecemos a Chelsea y Barcelona, amortización en Joyer. Factos. 40, 45, 50 millones de euros al Chelsea, porque si le pagan eso, teóricamente y a nivel contable, por lo menos no estaría incurriendo en pérdidas porque el resto del precio ya lo tiene amortizado. Es un rollo un poco contable esto que os acabo de explicar, pero a la práctica lo que quiere decir es que todos estos años que el Atlético de Madrid no ha estado fichando, estaban muy influenciados porque estaba pagando todavía esos traspasos millonarios de Lemar y Joao Félix, y ahora que esos contratos ya están llegando a su final, cada vez el Atlético de Madrid paga menos y por lo tanto tiene un poquito más de espacio para gastar en nuevos fichajes. Ahora, además de todo esto, también hay que comentar que el Atlético de Madrid Ahora el pensamiento del club en los próximos fichajes tipo Julián cumplan su contrato. No me o sea, explícamelo, que no me entero de lo que quieres decir, Víctor. Incorporar a todos estos nuevos futbolistas en el mercado de fichajes necesariamente va a tener que vender a gente, como es el caso del propio Joao Félix, al que casi con toda seguridad venderá. Se habla spoiler, se vendió mucho del Chelsea. Otro es Samu Morodion, que lo tenía prácticamente hecho con el propio Chelsea por 40. Spoiler, Samu Morodion se fue al Porto. Por cierto, no hemos hablado antes de lo de Samu Morodion. Ya hablaremos mañana si acaso, pero ostras, vaya operación raruna esa también, gente. Millones de euros, y veremos si finalmente también acaba saliendo del conjunto colchonero. En el punto número 2 de este resumen sobre si el Atleti puede o no gastar, ya vemos que en el mercado de fichajes queda claro que el Atleti había hecho los deberes en las últimas temporadas para llegar a esta con un poquito más de margen para invertir. Otro es el tema de la masa salarial. El primer comentario más arriba. No creo que se dé, al menos en los próximos 5 o 10 años, porque el Atleti ya no vende sus jugadores clave, como fue el caso de Torres en su día, Kun, Falcao, Griezmann. Ahora el pensamiento del club, los próximos años, los próximos fichajes tipo Julián cumplen su contrato.
Vale. Entonces sí, te he entendido. Grande, Víctor, crack. Número 2, y esto es importante, ya sabéis, por todo el tema de las inscripciones, la normativa de la Liga, ese límite de gasto en plantilla deportiva que tiene, y vamos a analizar un poquito cómo estaba el Atlético de Madrid a nivel salarial. Lo que hay que decir es que este verano ha aligerado muchísimo la plantilla en cuanto a cuestiones salariales, como ya sabéis. Han salido bastantes jugadores que cobraban una ficha muy alta, como es el caso de Saúl, que por lo menos el Sevilla pagará parte de su ficha estando cedido allí. También han salido libres, sin renovación mediante, Mario Hermoso, Paulista, Memphis, Vitolo, Savic, Soyuncu se ha ido traspasado por 8,5 millones de euros al Fenerbahce y Morata por 13 millones de euros al Milan. Muchos de ellos tenían algunos de los salarios más altos de la plantilla del Atlético de Madrid, por lo tanto esa masa salarial ha descendido notablemente. Y vamos a ver otro gráfico de nuevo para explicar un poco cómo está la situación de la masa salarial del Atlético de Madrid. Ahí vemos ese gráfico de la situación. Bueno, lo de la masa salarial, supongo que tampoco creo que se meta mucho. Es que pone aquí, fuente, cuentas anuales del Atlético de Madrid y la Liga. Nos han vendido lo del tema del límite salarial para no poder traer a Janko, y yo, sinceramente, nunca me lo llegué a creer, sinceramente. ¿Qué dicen por aquí? Encima 300 millones son la piscina de olas. No, hombre, piensa que 300 millones son para la ciudad deportiva. O sea, a mí personalmente la ciudad deportiva sí que me parece una buena inversión, A mí la ciudad deportiva sí que me parece, os lo digo de verdad, me parece una muy buena inversión, O sea, no tengo ningún tipo de duda. Lo que pasa es que, claro, se ha hecho a lo mejor en un momento en el que las cuentas pues quizá no estaban bien. Os recuerdo que también se hizo una ampliación de capital antes de empezar este nuevo ejercicio. Veremos. Salarial del Atlético de Madrid en las últimas 5 temporadas. En la barra blanca veis el gasto que tiene el Atleti en salarios de futbolistas o estrictamente deportivos, y en la barra roja veis el límite máximo que le da la Liga para gastarse precisamente en eso. Por lo general, veis, si quitamos esos años de la pandemia, el 2021 y el 21-22, que al final estuvieron muy influenciados porque los estadios estaban cerrados, se percibió menos ingresos en general, analicemos más los otros, vemos que la barra blanca siempre es inferior a la roja, lo cual quiere decir que el Atlético de Madrid, en términos de espacio salarial y el límite que le da la Liga, ha ido sobrado. Y además... pero ¿cómo puede ser esto? Si a mí el Atlético de Madrid me había vendido, bueno, los palmeros en prensa del Atlético de Madrid me habían vendido que el Atleti iba jodidísimo de límite salarial, que por eso casi el capitán Coque no puede renovar, o sea, no renueva con el Atleti porque le ofrecieron una miseria, que le bajaron el sueldo al entrenador, que le bajaron el sueldo a todo el mundo y que no renovaron a Griezmann, incumpliendo una promesa porque estaban ahogadísimos con el límite salarial. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Aquí alguien miente. Es muy fácil decirlo, pero aquí alguien miente. Porque eso todos lo hemos vivido aquí, si os acordáis. Griezmann no lo renuevan por la masa salarial. Janko no viene por la masa salarial. Coque, la renovación a la mitad. Casi apurando el fin de temporada. Hermoso no renueva por el tema este. Ahora quieren bajarle el sueldo a Oblak también porque estamos apretados. Yo no sé qué sueldo le habrán puesto a Julián, pero vamos, tampoco creo que sea una locura, Además, si nos fijamos, por ejemplo, o que tenía por lo menos un poquito de margen, no iba súper sobrado, pero sí tenía bastante margen para incorporar nuevas fichas. Y como vemos, esa barra blanca ha ido cada vez bajando y bajando más, porque se ha ido deshaciendo de futbolistas que ganaban mucho. Y vemos como este año, en la... Bueno, claro, es que claro, lo de Hermoso, lo de tal, lo de cual, lo de tal, entra en la temporada pasada. Lo hicieron bien. Mejor dicho, el año pasado, en la 23-24, todavía no hay cuentas del Atlético de Madrid oficiales, por lo tanto no lo podemos saber, pero se dice, según gente bien informada en el entorno del conjunto colchonero, como por ejemplo puede ser Rubén Uría, que la masa salarial estaría llegando cerca de los 225... Eso sí puede, eso me cuadra más. 230 millones de euros. Ese era el objetivo. Teniendo en cuenta que en la 19-20 el Atlético de Madrid tiene una masa salarial como de 320, cerca de 320, han bajado en solo 5 temporadas más de 100 millones de euros esa masa salarial. Por lo tanto, a nivel salarial, el Atlético de Madrid
de nuevo, también tenía un poco una luz verde, por así decirlo, para acometer todos estos fichajes, porque tenía mucho espacio para pagar a jugadores que van a pedir una ficha alta, como es el caso de Julián, como es el caso de Lenormand o como es el caso de Sorloth. Así que, por un lado, en el primer punto, a nivel de mercado de fichajes, habían hecho ahorro para poder gastar en fichajes. ¿Cuánto creéis que cobra Sorloth? Fuera de bromas, ¿eh? ¿Cuánto creéis que puede estar cobrando Sorloth? ¿Tendrá una de las fichas más altas de la plantilla? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? 5 millones cobra Sorloth. Tanto, es que me parece demasiado. O sea, a ver, no demasiado para que cobre 5 millones, pero me parece que el Atleti, no sé, el Atleti le estaría pagando, creo que sobrepagando, ¿no? Para lo que es su límite. 5 millones máximo brutos. Ah, vale, brutos. Ok. ¿Lo de Saúl sigue ocupando más salarial? Sí. Sí. Ya el año que viene nos fumamos a Saúl de una vez. 2,5 netos, vale, sí. Gilma y compañía son muchas cosas, pero en finanzas tontos no son. Lo sé, sí, yo no digo que no. En el futuro, y a nivel salarial también habían generado espacio para poder firmar nuevos futbolistas que le dieran un salto de rendimiento al equipo. Pasamos ya al tercer punto de este vídeo, que en este caso es hablar de los ingresos en general, cómo está el Atleti a nivel de pasta, no solo en mercado de traspasos, no solo en salarios, sino cosas como, por ejemplo, el estadio, el marketing, los pagos que hace UEFA por competir en la Champions, que son muy importantes, y ahí es importante hablar del rol... Hombre, y tan importante que si no te clasificas a la Champions, entran en quiebra, ¿no? O les sale a pérdidas o algo así, dijeron, ¿no? Ves este vídeo y luego los comentarios de la prensa madridista diciendo que no se lo podía permitir el club y dice mejor no callo. Sí, es que, a ver, yo hace tiempo que no discuto con absolutamente nadie sobre esas cosas. Ni en Twitter, ni en mi vida, ni nada. Me da mucha pereza. Es que es normal, es que son comentarios de bobos que no saben lo que dicen. Mínimo 4 kilos Sorloth. Ojo. De Óscar Mayo, que es un directivo que el Atlético de Madrid ha fichado procedente de la Liga. Óscar Mayo solía ser, se decía con la prensa, el número 2 de Javier Tebas en la Liga, y lo han puesto a dirigir todo lo que tiene que ver pues con el apartado no futbolístico, esperando que pueda dar un salto a nivel económico al Atlético de Madrid. Hay que decir que en la actualidad el Atlético de Madrid, si bien todavía está muy lejos de los ingresos que perciben equipos como el Real Madrid o el Barça, que ahora mismo son y siguen siendo la élite en cuanto a la economía del fútbol en el mundo del fútbol español, pues están bastante por encima del resto de perseguidores, como pueden ser Valencia, Sevilla, Real Sociedad, Betis, Athletic Club, etcétera. Ahora mismo los números luego siempre varían temporada a temporada, dependiendo de cómo lo hagas en la Champions, dependiendo de cómo te vaya en la tele, etcétera, pero el Barça y el Madrid, para que os hagáis una idea, suelen ingresar entre 700 millones de euros en un año malo, hasta los 1.000 millones que se puede decir esta temporada que está aspirando el Real Madrid a conseguir. 1.000 millones, tú. Y luego me quieren decir a mí que ganarle una liga a esos no tiene mérito. Luego, que fue porque ellos la perdieron, ¿sabes? Después de ese escalafón altísimo, casi insuperable para el resto de equipos, está el Atlético de Madrid muy consolidado, que ingresa en torno a unos 300 millones, 400 millones por temporada, dependiendo de cómo le vaya, ahora mismo, que no está nada mal, pero como vemos hay un salto importante con el Real Madrid y con el Barça, y por debajo, cobrando prácticamente la mitad que el Atlético de Madrid, están equipos, como decía, como el Sevilla, como el Valencia, como el Betis, como la Real Sociedad, como el Athletic, que dependiendo de la temporada estarán entre unos 100 millones de euros y unos 200, algo más, millones de euros por temporada. Por lo tanto, veis que el Atlético de Madrid, aunque cobra mucho menos en ingresos en general, como ahora vamos a desglosar un poquito, que el Madrid y que el Barça, está bastante mejor, ingresa casi el doble que el resto de sus perseguidores, y eso le da una posición importante para hacer fichajes más caros y para estar asentado en esa tercera posición. Vamos a ver otro gráfico en el que desglosamos todos estos ingresos, y ahí veis que el Atlético de Madrid ha ido creciendo, o por lo menos manteniéndose en varios de esos apartados. Vamos a ir analizándolos. Joder, cómo ha crecido la tele, ¿eh? Cómo ha crecido el marketing, ¿eh? Y este año yo creo que va a superar segurísimo lo del marketing con el tema de la vuelta del escudo. Yo creo que sí. Que va a superar el tema del marketing, ¿eh?
punto por punto. En la barrita blanca veis lo que se refiere a competiciones. En este caso solo tenemos las últimas 4 temporadas. Porque a ver qué dice. Decir que a pesar de toda esa inversión seguimos siendo la tercera plantilla en cuanto a valor de la liga. Ya, pero yo considero, entre comillas, a ver cómo lo digo sin que no me digan nada. En cuanto a valor, me da lo mismo. Quiero decir, mira el Madrid de los Galácticos de Roberto Carlos y tal, no se comieron casi un rosco. Roberto Carlos, Beckham, Ronaldo y demás, no se comieron un rosco. Pero creo que el Atleti tiene la segunda mejor plantilla de la liga, por encima de la del Barça. Lo que necesita el Atlético de Madrid es que Simeone dé con la tecla para que eso empiece a carburar. El valor, bueno, ya sabes, ¿no? Molina era el jugador que tenía más valor hasta hace nada del Atleti. Eso es relativo. Pero en cuanto a calidad, creo que somos la segunda. Sinceramente, por encima del Barça. Porque las cuentas de la... ¿Pensáis vosotros igual o no? Cuéntenme. 23-24 todavía no están disponibles, pero competiciones, ¿a qué nos referimos? A los ingresos que te vienen como club, dependiendo de lo bien o mal que lo hagas en las diferentes competiciones. Por ejemplo, si llegas muy lejos en Champions, pues te pagarán más desde UEFA por haberlo hecho muy bien en Champions. También te pagan un monto en Liga, aunque luego veremos que Liga, sobre todo, es ese ingresos por televisión lo que te percibe como club. Esos ingresos por competiciones, vemos que desde la 19-20 el Atleti está en unos 100 millones de euros, luego en la 21-22 sobrepasó esos 100 millones de euros y en esta 22-23 estuvo un poquito por debajo, en torno a los 70 y pico millones de euros. Esto casi todo es la Champions y esto es el milagro económico verdadero del Atlético de Madrid. El clasificarse año tras año a la Champions y hacerlo bien dentro de la competición hace que cobre muchos millones de euros por partir de ahí. Esa diferencia, como veis, esos 100 millones de euros extra es casi toda la ventaja que le saca a sus perseguidores, a Valencia, Sevilla, los clubes vascos, etcétera, ¿no? El Betis. Eso en cuanto a competiciones. La Champions es que te puede dar años buenos hasta 100 millones de euros en una sola temporada. El estadio es otra cosa que ha mejorado mucho el Atlético de Madrid. Ahora mismo el Atlético de Madrid está generando en torno a unos 40, un poquito más, millones de euros por temporada con ese Metropolitano, estadio renovado, que es verdad que costó un poco a nivel, digamos, afición el que se acostumbrase a ese nuevo estadio, lejos del Calderón, que era un estadio mítico, pero le está dando más ingresos por tener más palcos VIP, porque tiene más capacidad, porque puede alojar eventos. Entonces, de ahí el Atlético de Madrid también ha mejorado bastante sus ingresos con respecto al Calderón. Hay estimaciones que dicen que incluso ha doblado los ingresos. Con el Calderón se sacaban unos 20, ahora, como veis, cada temporada se sacan cerca de más de 40. La televisión, esto es sobre todo lo que tiene que ver con... Bueno, la televisión nos ha bajado, ¿eh? La televisión nos ha bajado este año, creo. Partidos de la Liga, y ahí, si bien el Barça y el Madrid suelen ingresar en torno a 150 millones de euros por temporada, el Atlético de Madrid es claramente el tercero en ingresos en este apartado. Veis que siempre está cómodamente por encima de los 100 millones e incluso algunos años rozando los 150. Y por último, en la barra roja veis el marketing, que es esta cuestión de pues, vender patrocinios. Ya sabéis que, por ejemplo, el Metropolitano, el propio estadio, ha estado patrocinado, el sponsor de la camiseta, de la ciudad deportiva, y ahí veis cómo, precisamente, pues, con las incorporaciones de última hora, como puede ser Óscar Mayo, el club quiere crecer en ese aspecto y ya está por encima de los 100 millones. Oye, por cierto, no lo he dicho, pero bien Bucero, ¿eh? Y yo lo he dicho desde el principio. Yo lo que tengo con él, digamos que me tira más por lo personal, pero oye, bien Bucero, ¿eh, gente? Hay que decirlo, ¿eh? Hay que decirlo. Las cosas se hacen bien, se hacen bien. Yo lo único que a mí, pues, más allá de eso no es santo de mi devoción, pero oye, hay que valorar las cosas como son. De euros, que es otra ventaja que saca con respecto a otros clubes que están un poquito por detrás en lo económico. Entonces, resumiendo, en cuanto a los ingresos, lo que vemos aquí es que el Atlético de Madrid, sobre todo con clasificarse en Champions, que creo que lo ha hecho 12 años de manera consecutiva el club colchonero, se ha consolidado como el tercero de España. No está al nivel todavía económico de Barça y Madrid, pero está muy por delante del resto de perseguidores. Y es muy difícil, por lo menos desde el punto de vista económico, que el Atleti se caiga de esa pelea por la Champions. Esto, inevitablemente, le da una ventaja contra el resto de equipos para poder hacer fichajes galácticos como el de Julián. El Barça tiene muy buena plantilla, muy compensada. La ventaja del Barça es que ya vienen juntos hace tiempo. La única llegada de Olmo que ya estuvo con varios de la selección. Mejores titulares, pero peor plantilla.
Aunque se parece un poco al inglés, el sistema de reparto de las teles debería ser más igualitario. Pero por desgracia los equipos menores prefieren conformarse con las obras. Es que yo creo que a eso no vamos a llegar nunca. Más que nada porque no interesa. En la Premier, el partido más caro de fútbol de Inglaterra es la final de la Europa, o sea, de la final de la Europa, la final de la Championship. El que gana son 200 y pico millones. Luego la tele todos iguales. También tienen en verdad que si comparamos un poco el sistema inglés del tema de la televisión, es que hay una franja horaria en la que no se retransmite ningún partido, hay partidos que no se retransmiten, los derechos de venta son mucho mayores en los de la Premier. Hay muchas cosas que con los que no nos podemos comparar, pero sí que es verdad que hasta el momento en el que los clubes así menores, perdón, se sigan conformando, como tú has dicho, con las obras, se sigan no conformando con las obras y no se pongan en rebeldía, pues oye, que te digo una cosa, nosotros seguiremos siendo los terceros de a bordo, pero los rivales cada vez se van alejando más, siendo egoísta, pero así pasa, que la liga está súper descompensada. Es así y es una realidad. Como el de Sorloth o como el de Lenormand, para pelear por todo en cada temporada y en el mercado de fichajes. Y por último, vamos a una cuestión un poco más técnica que ha sucedido este verano, pero que también es relevante, que tiene que ver con el accionariado del Atlético de Madrid, con quiénes son los propietarios y quién mete pasta en el club. Como sabéis, este club ha sido propiedad de la familia Gilmarín y de Cerezo desde hace muchos años, pero han ido entrando nuevos inversores y este verano se firmó una amplia propiedad ilegítimamente, claro. Ampliación de capital por valor de 70 millones de euros. ¿Qué significa una ampliación de capital? Básicamente es una inyección por parte de la propiedad del club de dinero para pues, que tenga un poquito más de liquidez y un poquito más de capacidad económica. Lo que hacen es emitir más acciones del club, esos propietarios las compran y por lo tanto se hace una inyección de capital. Lo que puso el Atleti en su comunicado es que quieren conseguir un equilibrio entre la inversión en infraestructuras, sobre todo hay que recordar que el Atleti está preparando una nueva ciudad deportiva junto al Metropolitano, para también un poco mejorar su infraestructura y mantener una plantilla competitiva. De esos 70 millones, una empresa que es Atlético Holdco metió 50 millones, ahora explicaremos quiénes son, y otros 20 millones los metió Quantum Pacific, que es un fondo de inversión israelí que lleva un tiempo metido en el club. Vamos a ver otro gráfico, este es el último del vídeo, os lo prometo, en el cual vamos a desglosar un poquito cómo está la propiedad. Ojo, está bien desglosado, del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es una empresa privada, como bien dice su nombre, Sociedad Anónima Deportiva. La verdad, adquirida ilegítimamente por esta gente. Eso lo añado yo. El 70% de las acciones las tiene esa empresa llamada Atlético Holdco, que a su vez está formada el 64%, por ahí los conocéis, Gilmarín y Cerezo, y el 36% por Ares Management, que es otro fondo de inversión que está metido dentro del Atlético de Madrid. El 30% restante de la empresa lo tiene esa empresa israelí que os decíamos que se llama Quantum Pacific. Así que bueno, esta es un poco la distribución y en resumen lo que ha sucedido este verano, además de todo lo que os hemos mencionado, pues los dueños han metido dinero, cosa que, pues, como sabéis, los pero ya sucedió esto, ¿no? Y precisamente se apropiaron. Oye, pero ya sucedió esto hace unos años. ¿Cuándo fue? Ay, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Pero pasó hace relativamente poco. Hace relativamente poco también hicieron una ampliación de capital o algo así, ¿no fue? Del club de manera indebida, sin poner un euro, hace ya muchos años. Resumidamente, en este verano, el Atlético de Madrid efectivamente tiene dinero y una buena situación para invertir en estos fichajes y no está haciendo el loco ni se está hipotecando en el futuro, porque en los pasados mercados de fichajes había hecho mucho ahorro, porque había aliviado mucho su masa salarial, porque además ha ido mejorando año a año. Sí, pero que me refiero que no recuerdo cuándo fue la anterior y fue hace relativamente poco, tío. Ingresos y consolidando esa posición de tercero de España en cuanto a nivel económico y porque además, y esto es poco habitual, la propiedad está inyectando dinero en el club. La gran pregunta que queda aquí un poco para el final de este vídeo y la conclusión es que parece que en el Atlético de Madrid se están moviendo cosas que quizás a medio o largo plazo sean importantes para el futuro, porque queda claro que el Atlético de Madrid está tratando, yo creo que de mejorar la plantilla a nivel deportivo, porque el año pasado fue un año muy malo a nivel deportivo, yo creo que los colchoneros le vieron las orejas al lobo, esa posibilidad muy real
Real el año pasado de haber quedado fuera de Champions hubiera sido un varapalo económico tremendo. Por lo tanto, este verano ha habido una inversión, yo creo que un poco en parte por no jugársela, por tener que asegurar esa tercera, cuarta plaza y no jugar con fuego un año más, porque estaban cada vez invirtiendo menos y menos en la plantilla y cada vez el Cholo tenía menos argumentos para mantener al equipo en esos 4 primeros puestos, no digamos ya pelear por títulos o por la Liga. Así que era prácticamente indispensable que el Atleti invirtiese más en fichajes para poder competir con el Barça y para poder competir con un Real Madrid que, por ejemplo, fichaba a Kylian Mbappé. Desde el punto de deportivo Menos mal que no has dicho fichar a Kylian Mbappé gratis, ¿eh? Tenía que ser. Y luego parece además que desde el punto de vista institucional, con fichajes como el de Óscar Mayo, también el de Carlos Bucero para la parte deportiva o más futbolística, con la inversión en un nuevo estadio que ya lo tienen desde hace bastantes temporadas, con la inversión ahora en un nuevo centro de entrenamiento, pues parece ser... Ojo. 25 de junio de 2021. Vale. Grande. 25 de junio de 2021. ¿Veis? Yo sabía que recientemente había habido otra. Y este es el rumor definitivo que el Atlético de Madrid, casi con toda seguridad, se está preparando para una futura venta a un inversor extranjero. Ya veremos, probablemente tendrá que ser extranjero por lo que ahora mismo cuesta el Atlético de Madrid, que está por encima de los 1.000 millones de euros su valoración. Incluso se habla de 1.700 millones de euros para el que lo quiera comprar. Así que todo parece indicar a que el Atlético de Madrid, Gilmarín, Cerezo, quieren preparar al club para una futura venta ya no tan lejana, sino más bien inminente. Así que veremos si esto se produce, pero desde luego os decimos y os confirmamos con este vídeo que el Atlético de Madrid puede invertir todo este dinero en fichajes, se lo puede permitir perfectamente y ha hecho los deberes en las temporadas pasadas para hacerlo, y lo que esperamos es que desde el punto de vista deportivo esto le dé un salto para quién sabe si pelear. Estoy muy sorprendido para bien con este vídeo, por el título de Liga. Así que Dios dirá y veremos esta temporada qué es lo que sucede con el conjunto colchonero. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like. Oye, pues he prejuzgado este vídeo, la verdad, bastante. Pero ha estado bastante bien, sinceramente.